Por eso se ha desarrollado algunas perspectivas o algunas aproximaciones de estudio a la política. Vamos a ver también algunas. Esto es interesante porque es parte de la metodología de la ciencia política. Todo depende de la forma como yo abordo un problema o como yo quiero abordar ese problema para plantear yo una solución a ese problema. Por ejemplo, supongamos que me interesa a mí estudiar el aborto. Vamos a ese ejemplo, me interesa estudiar el aborto. Pues bien, yo puedo abordarlo al aborto desde una perspectiva normativista, es decir, examinar qué es lo que dicen las leyes, la Constitución, el Código Penal, el Código Civil, qué es lo que dicen las distintas normas. O yo puedo abordarlo desde la perspectiva del estudio de los derechos humanos, o desde una perspectiva constitucional, o desde una perspectiva del derecho penal, o desde la perspectiva religiosa, o desde la perspectiva filosófica, ¿sí? Yo puedo abordar el objeto de estudio desde diferentes maneras. Entonces, estas perspectivas que les estoy planteando a ustedes significa abordar el problema desde diferentes puntos de vista, ¿sí? Pero lo primero que yo tengo que hacer es determinar cuál es el objeto de estudio que voy a aplicar en ese sentido, ¿sí? Y luego aplicarle la perspectiva apropiada. Por ejemplo, en la perspectiva normativista, en esta perspectiva normativista, estudio es una perspectiva que considera que existe un orden abstracto, un deber ser en la sociedad, ¿sí? Este deber ser está manejado a partir de una perspectiva como exclusivamente legalista, es decir, el estudio de las instituciones sociales se basa en la organización que la ley les da a estas instituciones sociales, ¿sí? Esa sería la perspectiva normativista. De aquí han nacido a su vez dos perspectivas, una institucionalista, ¿sí? Una institucionalista y otra perspectiva administrativista. A esta perspectiva, por ejemplo, normativista pertenece el pensamiento de Kelsen, de Oriu, de León Duguit, ¿no? Que consideran que se puede plantear un modelo de Estado, ¿no es cierto? Kelsen planteaba que la estructura jurídica de una sociedad es similar a una pirámide, ¿no es cierto?, en donde en la cúspide se encuentra la Constitución y en la base de la pirámide se encuentran los reglamentos, las resoluciones y las ordenanzas. ¿Sí? Son modelos que también ustedes los pueden observar en la guía. Tenemos modelos formales, modelos materiales, modelos matemáticos que nos permiten construir una interpretación del funcionamiento de la sociedad. También tenemos otras perspectivas, como la conductista, que más bien busca desentrañar cuál es la conducta de los actores políticos, cuál es la forma de ser. Entonces, en la perspectiva conductista se dice lo siguiente: así como el ser humano refleja una conducta y tiene una determinada psicología, así también la sociedad tiene determinada conducta y tiene cierta psicología. Por eso ahora se habla de la psicología social y en términos psicológicos se habla de psicólogos transpersonales, ¿sí? Psicólogos transpersonales o psicólogos sociales que pretenden determinar los rasgos de la personalidad de una sociedad. Yo les invito a ustedes, por ejemplo, a que determinen si es verdad que determinadas sociedades tienen personalidades. Por ejemplo, el ecuatoriano tendrá una forma de ser distinta al peruano o al chileno, al argentino o al alemán o al japonés, ¿sí? Entonces, cuando creamos estas imágenes, que ya lo vamos a ver también en un capítulo más adelante, se habla del imaginario colectivo, cómo nosotros nos percibimos a nosotros mismos, cómo creemos que somos, ¿no? Entonces, los que se aproximan al estudio de las sociedades de una perspectiva conductista pretenden desentrañar cuál es la conducta de esa sociedad. En la perspectiva estructural funcional, en cambio, pretendemos desentrañar cuáles son las estructuras que están en la sociedad y qué funciones desempeñan esas estructuras. Ahí tenemos dos subvariantes, por ejemplo, la perspectiva sistémica o cibernética y la perspectiva comparatista o del desarrollo político. En la perspectiva cibernética, la sociedad se asemeja a una máquina, ¿sí? A una máquina, y es necesario desentrañar el funcionamiento de esa máquina. Muchos discursos de los políticos, ustedes observarán que tiene anclaje en esta visión estructural funcional de la sociedad.
Cuando, por ejemplo, se habla de que el país es como el Titanic, lo que se está haciendo es comparar nuestra sociedad política a una máquina, en este caso a un barco, ¿no? O cuando se dice que está funcionando en la asamblea la planadora, estamos comparando una máquina como es una planadora a la conducta que tiene un organismo legislativo de nuestro país, ¿sí? Entonces, en esta perspectiva sistémico-cibernética se pretende analogar la sociedad a una máquina. Y hay algunos modelos que se han presentado dentro de esta perspectiva estructural funcional, por ejemplo, el modelo de la caja negra planteado por David Easton, en el cual dice que la sociedad es como una especie de caja negra, ¿no? En donde ingresan una serie de inputs, que son demandas sociales. Por ejemplo, puede ser que el pueblo esté pidiendo aumento de salarios, y por el otro lado salen outputs, o salen políticas, o las respuestas, o las ofertas, ¿no es cierto? Esas ofertas implican un proceso de negociación con las demandas que el pueblo realiza. Entonces es un proceso muy dialéctico, en el cual se hace una propuesta y se recibe una respuesta a esa propuesta, ¿no? Ese sería el modelo estructural funcional. Yo creo que con esto hemos acabado lo que corresponde a la primera unidad. Yo les invito a que ustedes reflexionen sobre los temas que hemos conversado aquí. Sé que no se puede estudiar en este breve espacio a fondo estos temas, pero espero haberles sido de ayuda y de aclarar algunos de los conceptos que están en esta primera unidad. Muchas gracias.